Continuamos con las extinciones de las obligaciones tributarias. En el ordenamiento jurídico mexicano se establece el pago. En la legislación tributaria encontramos diversas clases de pagos. El pago listo y llano, el pago en garantía, el pago bajo protesta, el pago provisional, el pago de anticipos y el pago definitivo, y el pago extemporáneo. Luego tenemos lo que es la compensación. De acuerdo al artículo 23 del Código Fiscal Federal, menciona que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retenciones a terceros. La devolución. En el artículo 22 del Código Fiscal Federal menciona que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Y tenemos por último la compensación, la condonación, que establece que consiste en la remisión o perdón de la deuda. Esta figura es reconocida por el derecho fiscal, sujeta a una regulación especial en razón del interés público por los derechos y obligaciones que regula. Los ilícitos fiscales establecidos en el ordenamiento jurídico son la omisión entre algunas tenemos la omisión de contribuciones por error aritmético, no solicitar la inscripción al registro federal de contribuyentes o hacerlo extemporáneamente. Señalar otro domicilio fiscal en el registro, no asentar o asentar incorrectamente el registro federal de contribuyentes de los socios en actas de asamblea, entre otros, no proporcionar información requerida en el plazo establecido y no dictaminar los estados financieros, entre otros. Las sanciones establecidas. Las sanciones en materia tributaria comúnmente son las multas. Según lo establecido por el artículo 21 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la multa como una sanción en el ámbito tributario. El régimen tributario de baja imposición fiscal y precios de transferencia. Esta regulación incorpora los lineamientos que ha dado a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Las sanciones para quienes incurran en evasión a través de los paraísos fiscales va, además del pago de contribuciones pendientes, con sus debidos accesorios, a multas hasta del 75% de las contribuciones omitidas. La experiencia de los precios de transferencia se recoge en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 179, mismo que a su vez ha sufrido modificaciones hasta quedar en los términos que a nivel internacional se complementa con los otros países, es decir, estándares internacionales. El sistema tributario mexicano absorbe las prácticas de los precios de transferencia a partir de 1993, con la intención de que en México se controlen los precios de los bienes y servicios que determinan los contribuyentes, tanto nacional como extranjeros. Los tratados internacionales suscritos y vigentes para evitar la doble tributación e imposición internacional. El convenio internacional en materia fiscal más antiguo firmado por México se celebró el 23 de febrero de 1993 con Alemania, mismo que entró en vigor el 30 de diciembre de 1993. Los Estados Unidos mexicanos posee una amplia gama de tratados internacionales, tratados de comercio internacional, tratados de libre comercio, tratados para evitar la doble tributación, con el fin o cuyo objetivo son permitir o ampliar el desarrollo económico del Estado
a través de la regulación internacional por ejemplo, los tratados para evitar la doble tributación o doble imposición internacional, también los tratados de libre comercio y lo que le permite una mayor lo que es transparencia y confiabilidad en su economía, porque cuenta con los recursos internacionales, como por ejemplo es lo que es, se trata de lo referente a la transparencia fiscal y el manejo de información entre las administraciones tributarias de los países. La relación internacional y geopolítica. La transición de la economía mexicana hacia el modelo económico abierto está cruzada por un proceso de estabilización de las variables macroeconómicas inspiradas en la llamada política económica de ajustes estructurales. México ha venido desarrollando una política económica que le permita mayores niveles de crecimiento. Esto ya que México ha sido tradicionalmente un país que depende de la renta o ha dependido de la renta petrolera. Y es un país que tiene o cuenta con una gran exportación de productos y bienes. Uno de sus mayores socios comerciales es los Estados Unidos de Norteamérica. Esto debido o le trae como ventaja el hecho de que es el país que tiene cercano y le permite un gran desarrollo económico entre las naciones, colocándolo como su principal socio comercial en la política, por lo menos en políticas económicas en los últimos años. Ahora tenemos lo que es el tratamiento de la planificación fiscal. La actividad empresarial y profesional en México se hace a través de las personas físicas y morales, y como personas no hay dos iguales, porque aunque manejan el mismo giro, sus características intrínsecas son diferentes, por lo que la planificación fiscal se tiene que diseñar como traje a la medida, es decir, diseñan las estrategias de acuerdo a la persona física o moral de la que se trate, es decir, una empresa transnacional, multinacional, no es lo mismo que una empresa pequeña que no tiene una amplia actividad económica y debe establecer o planificar su estructura de planificación fiscal para lograr sus objetivos, por lo que la planificación fiscal se tiene que diseñar como un traje. No hay lo que tiene que establecerse los elementos que se van a establecer, asesorar, como básicamente la información documental y las entrevistas con los clientes responsables para conocer qué es lo que se quiere o se espera, a su vez explicarles cuáles son los alcances de dicha planificación, es decir, que las empresas deben realizar una línea estratégica que es la planificación fiscal a través de la investigación. Se debe realizar una investigación metódica planificada de corto, mediano y largo plazo que permite establecer las estrategias a seguir por cada empresa o institución dependiendo de la que se trate. Las organizaciones internacionales de integración vigentes en el país. México o los Estados Unidos mexicanos es miembro de muchas o gran cantidad de organizaciones internacionales de integración. Entre las más importantes están la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México es uno de los 30 Estados miembros desde 1994 de esta organización. También es miembro de la Infopesca, que fue creado como un órgano independiente
de la FAO en 1994 y México es uno de los 11 países miembros de América Latina y el Caribe. La Organización de las Naciones Unidas. En 1945 hasta hoy nuestro país se ha integrado a 92 organismos, de los que destacan la Organización de Naciones Unidas. Entre los organismos regionales destacados son el Mercosur, el ACAM, CARICOM, UNASUR, SICA, ALBA, la Alianza del Pacífico y el CELAC, entre otros. Esto le permite a México tener gran influencia entre diversos estados, ya que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones que le permiten el desarrollo económico de la nación. Tenemos también lo que es el análisis de comparación con el sistema tributario venezolano. El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. El sistema tributario venezolano cuenta con estos principios que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece principios que rigen la nación. El sistema tributario distribuye las potestades tributarias en 3 niveles de gobierno, que son el nacional, estatal y municipal, a los que la propia Constitución les otorga las capacidades o establece los límites, atribuciones a cada uno de estos organismos, lo que permite o en la Constitución específicamente en 1999 genera una descentralización de los poderes o los niveles de gobierno, lo que permite abarcar en materia tributaria mayor o ampliar lo que es la capacidad de recaudación, o se intenta ampliar la capacidad de recaudación de cada uno de los niveles de gobierno, que les va a permitir a cada uno de estos cubrir sus propios gastos, siempre establecido dentro del marco constitucional, es decir, con los límites y restricciones que establecen los principios constitucionales en marco a la reserva legal y el principio de legalidad. Venezuela tiene un tipo de organización que se reparten las responsabilidades funcionales entre las gerencias de aduana y la administración central. Venezuela cuenta con el organismo encargado de la recaudación, que es el CENIAP. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas. Y el sistema tributario establece las competencias, asignaciones y las leyes y los que establece, es decir, que establece cada asignación a cada estado o municipio y otorga la potestad tributaria, la autonomía, con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico cada una de ellas. La República Bolivariana de Venezuela es un ente federal en los términos que establece la Constitución, es decir, que en la Constitución se establece que Venezuela es un estado de derecho democrático federal que marca como línea principal en el marco del sistema tributario el mecanismo de la descentralización, otorgándole poder y autonomía a nivel estatal, municipal y nacional, siempre dentro de los límites y el marco constitucional. Gracias por su atención. Hasta luego.